maestría en ciencia política, con énfasis en paz e integración, y actualmente candidato a doctor en bioética de la Universidad Militar Nueva Granada. Ese es el perfil. Genial, Doc, felicitaciones. Muchas gracias, muy De gentil. hecho, he tenido tiempo para estudiar y para la gata. Yo creo que, sí, a mí una cosa que me ¿Cómo gusta hace? mucho es estudiar. Estudiar me encanta. Yo creo que lo mejor Sí. que uno como psicólogo o independientemente de la profesión es capacitarse cada día, porque realmente el campo de la psicología cada vez está tomando más retos, está tomando más necesidades, y eso invita a que, o es una invitación muy respetuosa a todos acá los presentes, a que hagamos partícipe de esa formación, porque la psicología necesita cada vez más cualificación profesional como debe ser. Ok, Doc, totalmente de acuerdo frente a eso de que a veces salimos de pregrado y necesitamos especializarnos, que no, Así de es, hecho así es. salimos como generalistas y a veces no logramos a veces también empleabilidad, a veces tenemos esos retos y a veces también no logramos como marcar ese diferencial. Esa pregunta de Totalmente. ¿por qué te contrato a ti y no a otros? Sí, todos son Correcto. psicólogos y ahí va como que esa línea, diría yo. Totalmente. Y fíjate que, por ejemplo, yo creo, no sé, dentro de los retos que la psicología tiene hoy en día, es justamente crear un espacio de interlocución con otros saberes. Cuando tú generas una interlocución, tú como psicólogo, por ejemplo, generas una interlocución con otras disciplinas, con otros saberes, muy posiblemente tu campo de conocimiento se amplía de una manera completamente exponencial. ¿Eso que permite? Que efectivamente tú puedas comprender un poco más la complejidad de la situación, de los casos, la dinámica, la complejidad per se del ser humano. Y eso la psicología necesita, hoy en día no es una opción, sino que la psicología necesita obligatoriamente tener un diálogo con otros saberes, justamente ya sean de las ciencias sociales, humanas, de la salud, como lo queramos denominar. Pero la psicología necesita obligatoriamente leer o tener un lenguaje, una comunicación directa con otras disciplinas para comprender la complejidad del ser humano. No te escucho, compa. Ya, discúlpame, tenía el micrófono apagado. Comencemos explicando un poco cuando suena la palabra tribunal, uno se imagina ya como en el juzgado teniendo una sentencia ya, de Así mejor es. dicho, de casa por cárcel. Y entonces No, expliquemos un poquito como si me puedo decir, ¿qué hace el tribunal de Colsi? ¿O qué área está, qué se encarga? mira que los tribunales, y me parece una muy buena pregunta para poder arrancar con este diálogo con ustedes. El tribunal realmente se constituye como en ese juez natural consagrado principalmente por la ley de 90 del año 2006, nuestra ley de la psicología en Colombia, y esta ley le otorga un poder fundamental, funcional, importantísimo a los tribunales como parte de esa función pública que tiene esta entidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los tribunales es uno de los brazos articuladores de la función pública que tiene el Colegio Colombiano de Psicólogos, puntualmente para hablar lo que tiene que ver con la vigilancia, control y obviamente el castigo de aquellas malas presuntas prácticas psicológicas que algunos profesionales hacen en el contexto colombiano. Importante anotar ello. El tribunal se constituye como ese juez natural, como esa instancia donde llegan todas las quejas de los usuarios por la presunta mala práctica que algún psicólogo o psicóloga realmente haya cometido dentro de su propio ejercicio profesional en el marco colombiano. Entonces, en ese orden de ideas, te encargas como de analizar, revisar las quejas, escuchar de pronto a los implicados, revisar y tomar como, sí, castigo alguno. Sí. Directamente ese trabajo, ¿quién lo hace? Los magistrados. Tenemos Mm, como dos elementos importantes dentro del cúmulo de los tribunales. Hay dos figuras importantes, ¿no? Digamos, dos usuarios importantes internamente en los tribunales. Uno de ellos es lo que llamamos magistrados, otro lo que llamamos abogados. Actualmente tenemos a nivel nacional, tenemos 53 magistrados, un grupo de 6 abogados también a nivel nacional que hacen parte de todo ese ejercicio de acompañar la operación en el estudio y avance y consecución de las quejas que los usuarios interponen ante esa entidad. Los magistrados son los encargados de velar por eso, lo que usted acaba de decir, ¿no? De observar, analizar, pedir pruebas, detallar, argumentar, sustanciar, desde el componente ético y ontológico,
lo que posiblemente puede ser una mala práctica de algún psicólogo en Colombia. Eso es importante tener en cuenta porque realmente nosotros como psicólogos en el ámbito nacional debemos, y pongo la palabra debemos en mayúscula y en negrilla preferiblemente, debemos ser garantes de un excelente ejercicio profesional en el marco colombiano. Las quejas que llegan son de todo tipo, bien, son de toda índole, de las que uno podrá pensar, de las menos graves hasta las más graves. Y en ese ejercicio, de ese análisis completamente hermenéutico que se presenta en el ejercicio de la magistratura, pues son ellos los que toman las decisiones que consideran pertinentes para cada uno de esos diferentes procesos que les son asignados. Entonces, entrando en materia, podríamos conversar de cuáles son esas faltas graves, gravísimas. Se dividen en dos, lo que trato de entender, o no hay Sí, leves. pues puntualmente eso está marcado entre el derecho administrativo, puntualmente el derecho disciplinario, y es el abogado justamente, que es quien es el secretario de los tribunales, quien se encarga de orientar la toma de decisiones jurídicas para los magistrados. Y los magistrados se encargan, por ejemplo, de darle todo ese soporte ético en la propia descripción de la argumentación que ellos hacen como expertos del tema. Actualmente tenemos 5 tribunales departamentales y un tribunal nacional. El tribunal departamental es conocido como tribunal departamental o de primera instancia, que son 5. Arranquemos de norte a sur de Colombia. Tenemos el tribunal norte y nororiente, tribunal noroccidente, tribunal eje cafetero, tribunal suroccidente y tribunal centro y suroriente. Son los 5 tribunales departamentales. Y existe un tribunal de segunda instancia que se llama el Tribunal Nacional, que este a su vez está conformado por un grupo de magistrados que tienen las competencias un poco más particulares, un poco más definidas, diferentes a los que tienen los magistrados de los tribunales departamentales o de primera instancia. ¿Por qué hago este comentario? Porque es importante que nosotros conozcamos la operatividad que tienen los tribunales en el marco nacional. No hay ningún departamento, no hay ningún rincón de Colombia donde no esté cubierto por la presencia de los tribunales. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente en cualquier parte de Colombia, cualquier ciudadano puede poner una queja que posiblemente considere que por la, disculpa la redundancia, por la presunta mala práctica de algún psicólogo que haya cometido dentro de su ejercicio profesional. La gravedad la determina propiamente los abogados, obviamente el concurso dialéctico que tienen con los magistrados, y eso hace parte de lo que es justamente ese discurso, ese análisis que cada grupo, que normalmente son de 3 magistrados, pueden aportar para poder esclarecer la veracidad o no de la presunta queja que fue interpuesta. A mí se me viene como una pregunta, ¿quiénes la embarran más? ¿En qué Pues mira, sector aquí de realmente Colombia? esto es un tema muy, llamémoslo como muy, muy amplio, ¿no? Muy, digamos, a la vez complejo. Realmente las malas prácticas ocurren, y desde mi punto de vista, ocurren por el tema de desconocimiento. Muchas veces los psicólogos o las psicólogas no conocen sus responsabilidades, sus obligaciones, sus deberes. Y ante la ausencia normalmente de ese desconocimiento o de ese conocimiento más bien, pues pueden estar cometiendo alguna falta deontológica. ¿Quién la embarra más? Yo diría que no. Yo diría ante qué circunstancias, por ejemplo, se puede presentar más vulnerabilidad, ¿sí? Y te lo puedo complementar con la siguiente información. Datos tan precisos como, por ejemplo, consentimiento informado, datos tan puntuales como, por ejemplo, confidencialidad, datos tan puntuales como, por ejemplo, la prudencia, son faltas que de alguna u otra medida son muy recurrentes ante las quejas que ponen los psicólogos, quejosos, perdón, los usuarios, por la presunta mala práctica de los psicólogos. Te pongo un caso muy sencillo. Sí, algunos ejemplos, Doc, de lo que, de confidencialidad, de ¿Perdón? pronto, algunos ejemplos que de pronto podrían Sí, correcto. llegar. Totalmente. Cuando yo fui magistrado del Tribunal Centro y Suroriente, yo una vez tuve un caso, por ejemplo, como para entrar aquí en detalle con ustedes, un caso que me fue asignado, donde un padre de familia puso una queja por la presunta mala práctica de un psicólogo y esa mala práctica redundaba puntualmente en que el psicólogo no llevaba registro de las sesiones que hacía con el niño, con el estudiante. Y el señor, o sea, el papá, está en todo su derecho, claro que sí. Interpuso la queja ante el colegio, fue asignado al Tribunal X, y cuando me dieron el caso para analizar, pues obviamente miramos todos los elementos probatorios, las características de las pruebas que existían, y fue llamado el psicólogo a versión libre, para que también conociéramos de primera fuente lo que sucedía en el caso puntual de la queja que puso el señor. Bueno,
Hombre, para sorpresa, cuando este hombre, el psicólogo, llega a su versión libre con nosotros, el hombre llega con una AZ inmensa, con todo el registro, absolutamente, con todo el registro que él tenía de las intervenciones y o acompañamiento que hacía con el menor de edad. Lo tenía ordenado cronológicamente. Todas las actividades, los dibujos que hacía, las intervenciones, los objetivos, o sea, diseñó una bitácora puntual para eso. Súper bien. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre efectivamente estaba llevando a cabo un cumplimiento de sus deberes de llevar registro de toda la información que tenga con el paciente o con el usuario y lo tenía puntualmente en su carpeta que era una AZ. Ahí digamos que se cayó la queja porque efectivamente el padre del menor de edad no conocía el alcance del juicio que tendría el psicólogo en su momento. Como también una vez tuve un caso de una psicóloga en una universidad X de Bogotá, donde ella no llevaba registro de las intervenciones que hacía con sus pacientes, con sus usuarios. Y al momento de preguntarle, pues efectivamente ella no encontró otra razón que decir que se le inundó el apartamento, que es que se perdió, una cantidad de situaciones. Y aquí hay un punto que quiero hacer muy enfático con todos ustedes, y es entender que nuestra responsabilidad profesional parte de un principio tan elemental y es el conocimiento de la norma. Yo los invito a todos ustedes, por favor, que aparte de leer, de conocer, de digerir, de probar, de tener como referente la ley 1090, tengan por favor también presente la normatividad que acompaña sus diferentes campos de aplicación. Es muy diferente la normatividad que acompaña, por ejemplo, la psicología clínica a la psicología social. Es muy diferente la normatividad que acompaña la práctica o el ejercicio de la psicología organizacional a la psicología, llamémoslo, militar. Son diferentes. Si tú eres psicólogo clínico, bienvenido. Conozca la ley 1090, por ejemplo, artículo 10, que tiene que ver con los deberes y obligaciones, artículo 11, que tiene que ver con las prohibiciones. Pero aparte de esa ley, que es parte de nuestra identidad profesional, bien, también deben conocer la normatividad que acompaña el campo clínico. Les pregunto, por ejemplo, ¿saben ustedes cuál es la norma que acompaña en lo que tiene que ver con el tratamiento de datos personales? ¿Saben ustedes en su región cuál es la norma que acompaña, por ejemplo, el tema de historias clínicas? ¿Qué directrices tiene el Ministerio de Salud para el tema de la historia clínica, por ejemplo? Hay decretos, hay resoluciones. Toda esa información es obligatorio que un psicólogo en el campo clínico deba conocer. No es excepción. Por eso es importante que para mí, dentro de todo ese ejercicio que se tiene en los tribunales, una gran causa por la cual se comete o el usuario interpone la queja, muchas veces puede obedecer al desconocimiento de los usuarios, perdón, de los psicólogos en su deber profesional. Entonces, digamos que eso es parte de lo que tiene que ver también con nuestra idiosincrasia. Y por ejemplo, ya doy la palabra en un segundo. La gente o normalmente consideramos que el conocimiento de la norma es solamente competencia de la psicología jurídica. Falso. Todo psicólogo debe conocer su campo normativo, sus elementos normativos que les permitan, por ejemplo, orientar su buena práctica. Si usted es psicólogo educativo, pues debe conocer las resoluciones, la ley, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el acoso escolar y toda la posible normatividad que oriente su buena práctica. El desconocimiento de la norma no te exime de tu responsabilidad. Eso amplía bastante la visión, Doc, porque hace pensar que es las diferencias. Y cuando tú dices de las diferencias, no sé, cambia de pronto el consentimiento informado, las formas de llevar un registro o la confidencialidad, o posiblemente, no sé, de pronto es muy diferente hacer jurídica en el tema del papeleo, si me hablo como, Sí, digamos, a las diferentes, porque uno a veces piensa que todo es como a veces general, sí. digamos. Mira, aquí no importa de qué manera, ¿sí? Lo que importa es que se cumpla. Te pongo un ejemplo. Digamos, yo soy psicólogo social y voy a hacer un trabajo de campo con comunidad indígena, por ejemplo, ¿sí? Pongámosle con comunidad campesina. Y digamos que voy a un corregimiento, voy a una vereda y encuentro unos campesinos, pero ellos no saben leer ni escribir. Yo debo tomar buenas decisiones, que es parte de mi responsabilidad profesional, para que ellos se sientan completamente protegidos en su
participación, ya sea para una investigación, para el trabajo de campo que yo voy a hacer, lo que sea. Tú dijiste con el tema del consentimiento informado. Miren, muchachos, el consentimiento informado es transversal en toda la psicología. La confidencialidad es transversal en toda la psicología. Si usted mira la normatividad de la ley 1090, no dice la confidencialidad es aplicable para clínica y no para educativa. No, para la psicología. No hay apellidos. Esos puntos invitan a pensar que realmente la transversalidad de esas responsabilidades amerita una aplicación directa en cualquier campo. Ahora bien, el cómo, lo que te decía ahora es, ¿cómo el psicólogo va a hacer eso? Ahí está el dilema quizás o el punto interesante de abordar el fenómeno. ¿Cómo lograr para que realmente el psicólogo haga un buen procedimiento y que no caiga en presuntas malas prácticas? Por ejemplo, cuando yo hice mi tesis doctoral, que fueron con mujeres privadas de libertad, más allá de esa condición, más allá de esa privación de la libertad como derecho fundamental, ellas seguían teniendo derechos. Ellas siguen teniendo un cuerpo de derechos que las protegen. Y uno de esos derechos, efectivamente, es el tema de la confidencialidad. Para ese punto, que ¿yo qué hice? Pues efectivamente también hice un consentimiento informado con los puntos centrales a los cuales quería trabajar con ellas y yo, con cada una de ellas, le leí el consentimiento. Entonces, por ejemplo, le decía, señora Pepita Pérez, vamos a hacer esto y esto y esto. Le explicaba punto por punto. ¿Tiene preguntas, su merced? No, señor, todo está muy bien. Segundo punto, esto. ¿Le queda claro? Sí, señor, me queda claro. Perfecto. Tercer punto, inclusive en el consentimiento informado puse como elemento la grabadora que utilicé para grabar las sesiones. Para grabar las sesiones se utilizaba una grabadora, marca Sony, serial no sé qué, y le mostraba la grabadora para que ellas tuvieran la confianza de lo que realmente se va a hacer es completamente transparente. ¿Está de acuerdo usted, señora? Perfecto. ¿Desea participar? Sí, señor, claro que sí. Entonces, por favor, ponga aquí su firma y si desea también ponga la huella como garantía de ese primer paso ético que yo tengo con la persona. Y aquí hay algo importante para definir, y es que el consentimiento informado no solamente es un papel para que lo firmen, no. El consentimiento informado es el inicio, y quiero que lo tengan muy presente ustedes, es el inicio de ese encuentro con el otro de una forma responsable y profesional. Es el inicio de un componente desde el bio, del otro, de la vida, de entender esa lógica del ser humano. Yo creo que a todos nos ha pasado, me imagino yo, que cuando uno da una consulta médica, a un procedimiento, lo que sea, te pasa el documento y te dicen, por favor, léalo, señor Jiménez, y ya vengo y lo recojo. Pues uno, ¿qué hace? Del estrés, la ansiedad, de la premura, lo que sea, pues uno listo, y lo firma. O a veces uno ni siquiera lo lee, sino que lo firma y hasta luego. No, es un deber. En el acuerdo número 3, doctrina número 3, que aparece en la página del colegio, dice que el consentimiento informado es un deber del profesional y un derecho del usuario. No es excluyente, debe ser incluyente en la práctica profesional. En ese, en ese orden de ideas es tratar al otro de una manera digna, manera humana, independientemente de su problemática, indiferentemente como esté, de poder escucharlo, de poder socializar y hasta Así las es, dudas así que es. tenga y que a veces de pronto, como tú dices, no extraer de pronto la información, como voy a jugar al curioso, ay doctor, ¿qué le dijeron? Doctor, venga, pero es de verdad que esa persona sí le No, pegó y cuántas veces apuñaló. Sí, como que a veces se vuelve, sí, como no. cuénteme qué fue lo que... No. Acuérdense que la confidencialidad es parte de ese principio fundamental del buen trato por el otro. Ujú. ¿Mm? Y tú dices algo muy importante, y me parece completamente noble lo que tú mencionas. La psicología jamás, pues mi punto de vista, jamás debe estar completamente desvinculada de ese marco normativo internacional que se llaman derechos humanos. Si yo llego a alguien o ese alguien llega a mí en función de una condición, de una necesidad, de algo, de una intervención directa, pues efectivamente lo mismo que yo tengo que hacer es un trato digno y respetuoso. Eso, por ejemplo, está en el artículo, en el principio número 1 de lo que plantó la IUCSIS, año 2008, el respeto por la persona y su dignidad. Ténganlo muy presente.
La psicología debe estar completamente fundamentada y alineada con los derechos humanos. Si me llega una persona en condiciones A, B, Z, la que sea, es mi responsabilidad y es mi deber darle un trato digno, humano, respetuoso, sincero a la persona. Si no tengo las capacidades para ello, lo mejor que puedo hacer es remitirlo a otro colega para no causarle daño. Es un principio fundamental de la psicología, la beneficencia o la no maleficencia. En ese orden de ideas me haces pensar, ¿sí? Ahora así como al curioso, al que no sabe nada, ¿cierto? Aquí en este ejercicio, que alguien de pronto se podría quejar de nosotros porque pagó X o Y cantidad de dinero y siente que no hubo cambio, no hubo Sí, claro, transformaciones, que claro, realmente, claro, sí, digan, me estafaron, fui a una terapia de pronto de pareja, fue una terapia claro, claro. personal y como que me trataron y antes salí peor. De pronto una Claro. Mira, persona, cualquier motivo que tenga un usuario por su inconformidad o por lo que sea, es, digamos, derecho de esas personas para que pongan la queja. Claro que sí. Lo que tú dices, por ejemplo, yo no sentí un cambio, yo 15 sesiones, ya llevo un dineral gastado, pero me veo en las mismas condiciones. Pues usted como usuario está en toda su capacidad, libertad y autonomía para poner la queja. Ya es dentro del concepto ético o llámese dentro del concepto procesal que presentan los magistrados, darle todo el análisis global, complejo, hermenéutico al caso particularmente. Claro que sí, lo que te dije al principio. Hay casos que uno considera que son como tan ilógicos que uno dice, ¿de verdad pasó eso? Como hay casos que llegan a los tribunales con una complejidad inclusive judicial inmensa. Hay de todo tipo. Pero sí, lo que tú dices es verdad. Si alguien se siente completamente inconforme por lo que haya pasado, el psicólogo no fue sincero, por eso es importante dejar las reglas claras desde un principio. Yo soy, por ejemplo, psicólogo clínico. Tú eres mi consultante, Mario. Yo te digo a ti, bueno, Mario, yo soy Alejandro Jiménez. Yo soy psicólogo sistémico. Mi enfoque es este y este y este. Llevo tanto tiempo trabajando en este enfoque sistémico. He tenido unos logros. ¿Te interesa? Tú me dices, doctor Jiménez, ¿sabe que sí? Me interesa. O no, la verdad no, yo estoy buscando un cognitivo conductual. Perfecto. Chao. Muchas gracias. Soy sincero contigo, hermano. Peso o pongo a la balanza tu dignidad, tu respeto y no el factor económico. Pesa más esta variable, que yo sea responsable contigo y ser respetuoso, decirte, mira, mi enfoque es este, hago esto, no hago esto, y que tú como consultante mío o como futuro consultante mío, me digas si me interesa, no me interesa. Ah, bueno, eso es parte del trato digno. Es muy, o más bien, de sentido muy contrario, será muy, llamémoslo como preocupante, que el psicólogo no sea sincero con su consultante y que de pronto termine con un enfoque X, el que sea, y el paciente reciba eso del cual no esperaba recibir. Es parte de mi responsabilidad. Tener coherencia, grabar desde el momento de mi título profesional que yo tengo un papel protagónico y a la vez responsable con la sociedad. Lo que yo diga o lo que yo haga va a tener un efecto allá afuera. Lo pongo muy sencillo de la siguiente manera. Yo creo que a todos nos ha pasado en la vida que cuando somos estudiantes de psicología, imagino yo, bien, por el simple hecho de que tú digas que eres estudiante de psicología, te acuden. Oiga, así como los memes, ¿no? Oiga, ya que usted estudia psicología, yo me con tal cosa. Oiga, ya que usted estudia psicología, mire, me pasó esto. Oiga, ya que usted estudia psicología, oiga, mire que me pasó tal cosa. ¿Qué me recomienda? ¿Qué me aconseja? ¿Cierto? Y tú como psicólogo de información dices, pues mira, puede ser esto, de un terapeuta, puedes hacer las siguientes circunstancias, bla, 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 lo que sea. Aunque no tengas tu título ni las garantías todavía formativas en un nivel superior, lo que tú digas, ellos te van a creer. Ah, no, mira que el estudiante de sexto semestre de psicología me dijo que tranquilo, que buscara una consulta psicológica profesional. Ah, bueno, le creo a él, le creo a ella. Tenemos un papel responsable en la práctica social. Y repito nuevamente, lo que tú digas o lo que tú hagas como psicólogo va a tener un efecto directo, un eco directo en la sociedad. totalmente, totalmente de acuerdo. Se convierte casi como en palabra
de Dios, a veces lo que nosotros decimos, en el sentido Sí, de que se convierte como en una verdad y que nos creen a ciencia cierta frente a una credibilidad muy grande. Desde que pero uno de pronto diga, oiga, es importante que ustedes comiencen a tratarse mejor como seres humanos, no más. Y uno le diga, y que papá y mamá ahora se traten con respeto, utilicen palabras bonitas, con asertivas. Hasta ahí la niña dice, acuérdese lo que ha dicho el psicólogo, acuérdese lo que dijo el doctor, es decir, y desde ahí ya genera un eco y un nivel de total, profundidad. total. Y Doc, ¿cuáles son como esos, si pudiéramos decir, tips o errores que uno de pronto a veces comete en sus prácticas, que de pronto, ¿qué tendría uno que hacer para no, ok, tú decís informarse, es decir, conocer las leyes, eh, pero que de pronto, así como de los casos que llegan, no sé si podemos extraer aquí para los egresados como que nos llevemos como información importante para decir, oiga, güey madre, me estaba pasando y no quiero que me pase porque puede ser que uno en toda su praxis, mucha gente, pues como han salido casos bien, pues nadie se ha quejado. Así Pero el es. día que de pronto alguien se llega a quejar y decir, es que ese psicólogo escolar no hace nada, de que posiblemente está promoviendo el bullying, o es que mi hijo por allá se suicidó y posiblemente ahí sí ya comienzan a hacer ecos y ecos cuando las cosas a veces no van como uno quisiera. Así es. ¿No? Mira, yo creo que lo más importante de todo es indudablemente conocer ese marco normativo. O sea, conocer qué puedes y qué no puedes hacer. Conocer tus lineamientos. Primer punto, ese referente normativo. Segundo punto, que es algo que también desconocemos con mucha frecuencia, y es conocer bajo qué principios la psicología en Colombia se rige para su buena actuación. Yo te pregunto a ti, sin corcharte, Mario, ¿tú conoces los principios de la psicología en Colombia? Te corché. ¿Sí? Son cuatro inicialmente. Para que ustedes lo puedan tener un poco más presente, está en el artículo 13 de la ley 90. Cuatro principios: beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia. Justicia, sí, sí, sí. Los cuatro principios A que ver. realmente, inicialmente, entre ese modelo principialista de los años 70 de Bechet and Childress, efectivamente propiciaron para poder argumentar y tener como unos lineamientos mínimos para la buena práctica profesional. Entonces, si yo, por ejemplo, lo que te dije ahora, voy a tratar de manera irrespetuosa a una persona, estoy violando puntualmente el principio de no maleficencia. Pero de beneficencia. Bueno, decir, de no maleficencia. Si no aplico adecuadamente el consentimiento informado y hago de manera muy autoritaria, estoy violando o estoy poniendo en peligro el principio de autonomía. El psicólogo debe conocer eso. ¿A qué punto voy? Que mi formación debe tener un complemento disciplinario, que es lo que las universidades nos brindan constantemente, pero también debe tener digamos, un curso netamente ético. Yo soy partidario de una idea, es que para mí la ética no se debe ver en los últimos semestres. La ética debe ser transversal desde el primer semestre, de cualquier carrera, no importa, del primer semestre a lo largo de todos sus años, inclusive después de que se gradúe. Yo vine a comprender, a manera de chisme un poco más personal, yo vine a comprender el concepto de la bioética, fundamentalmente hablando, cuando empecé el doctorado. Claro, tenía nociones, tenía conocimientos, tenía algunas bases, pero cuando entro en ese mundo misterioso, interesantísimo, que tiene que ver con la bioética en el doctorado, hombre, me cambié el paradigma completo. Completo. Entonces, hay más argumentos, hay más afirmaciones, hay más complementos que te van a permitir a ti poder conocer, aportar, ahondar para la buena práctica. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues simplemente conocer la norma. Dos, conocer qué debo y qué no debo hacer. Está muy ligado con los principios, por ejemplo. Tercero, indudablemente, para mí, siempre, siempre, siempre estar actualizado. No es lo mismo una psicología de hace 20 años a la psicología del 2023. En mi época, posiblemente, no era tan constante, no era tan preciso el tema del consentimiento informado. Sí se nombraba, pero no era un mandamiento, llamémoslo así. Hoy en día lo es. Y si vamos más atrás, 40 años, no sé ni idea, no pasaba nada. Hoy en día es un mandamiento, hoy en día es un deber ser, es una obligación del psicólogo. Si usted hace trabajo, el que sea, de tener mínimo un consentimiento informado.
ya sea en consultas, en intervenciones, en investigaciones, en lo que sea. Entonces, efectivamente, lo que quiero decir es, aparte de conocer la norma, mis principios, debo estar completamente actualizado de las circunstancias. Ahora bien, tengo una pregunta. Oiga, ¿será que yo puedo hacer esto? ¿Será que no puedo hacer eso? Perfecto, no pasa nada. Pueden ustedes escribirle al correo del doctor Gerardo Hernández, bien, que él es el asesor jurídico del colegio y que él muy amablemente podrá dar respuesta a las preguntas que ustedes tienen. Hay diferentes canales. Utilícelos, por ejemplo. Por favor, utilícelos bien. Y eso podrá llegar a minimizar, a mitigar el riesgo de una presunta mala práctica, puntualmente. Tienes tu micrófono apagado, Mario. Ya. En ese orden de ideas, ¿cuál es el proceso de sanción? ¿Cómo Y así? si existe que alguna persona ya ha sido sancionada, ya con su tarjeta, mejor dicho, años de práctica, y si algún psicólogo, nuestros colegas, por alguna X o Y razón, ha tenido alguna sanción, se quita la tarjeta de por vida, como son como esos mitos que a veces los profes juegan a eso, ¿no? Mira, es que le Sí. van a quitar para siempre y ahí ya después se le va a tocar dedicarse a No, vender, sabe qué cosas, y a veces como que nos enseñan ética con con ese miedo, miedo. Sí, sí, sí. con miedo, sí, con miedo. Pues mira, si realmente los tribunales han tenido sanciones en contra de los psicólogos o llamamos también disciplinados. Eh, el tema de la tarjeta es un documento que garantiza, por ejemplo, la responsabilidad y la actividad profesional. Bien, la tarjeta no es solamente un plástico o un documento en PDF que para pasar en hojas de vida. No, mira que no. Y es algo que yo quiero aquí refutar o quizás como complementar. Y es que tanto el título como tu tarjeta profesional son garantías de tu conocimiento, son garantías de tus habilidades, son garantías de tu competencia. Claro, digamos que para contratación, para legalidad de algunos procesos, pide tarjeta, súper bien. Pero al punto que voy es que no es solamente tenerla, háganla respetar. Hagan respetar ese documento que se llama tarjeta profesional. Claro, hay sanciones. Y esa mirada que usted plantea, hombre, es muy común, ¿no? Que a los tribunales llega lo peor y que efectivamente sales completamente desnudo profesionalmente, ya no tienes tarjeta, te toca vender arepas, porque no, mira que no, mira que no. Claro, han llegado casos, como te digo, en primera instancia, donde se pone la sanción, pero la sanción es tan, lo pongo muy enfáticamente, tan pedagógica, que se invita al disciplinado a que a partir de las consideraciones, de las conductas presuntas que haya cometido en su falta, él mismo, o sea, el psicólogo, la psicóloga, caiga en ese proceso de como de recapacitación de sus saberes y diga, bueno, voy a mejorar en esto, tendré en cuenta esto para las próximas veces, y lo hacemos bajo un formato que se llama ensayo, ¿sí? Como un ensayo pedagógico, llamémoslo así. Y es ese psicólogo quien se encarga de escribir como su compromiso para que no afecte de aquí en adelante su actividad profesional. Mm, yo no sabía que tocaba firmar el consentimiento informado, por ejemplo. Ya sé que es el consentimiento informado, la normatividad que acompaña para Colombia eso, y lo hago en mi ensayo, en mi escrito, donde garantizo que efectivamente reconsideré, recapitulé, entendí la importancia de eso. Sería como una primera medida, porque si uno Claro, sigue fallando y si sigue claro, pronto, ya sería otra medida. claro. Entonces, ya si, por ejemplo, vuelve y cae, vuelve y cae, vuelve y cae, que es lo que comúnmente llamamos como reincidencia, pues ya Ujú. harán otras medidas para ello. Pero que haya llegado al punto de que un tribunal le quite la tarjeta a un psicólogo o psicóloga que yo conozco en ese momento y puedo pecar por falta de información, ha ocurrido solamente una vez. De los casos sancionados en los 15 años que ya los tribunales, solamente una vez. Pero es una sanción por 3 años, dice Ok. la norma. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Aquí hay algo que quiero completamente aclarar y es entender que los tribunales no solamente son punitivos, inquisitivos. Llegó una que castiguémosle por vida. No, claro. Sí, o sea, eso es algo que quiero aclarar muy puntualmente. Si se llega a comprobar que efectivamente la complejidad o la gravedad del comportamiento amerita un proceso un poco más de pedagogía, pues hombre,
Comprometamos al psicólogo o a la psicóloga para que recapacite sobre sus acciones y que se comprometa a sí mismo a mejorar. Dígame si eso no es bonito. Sí, 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 suena muy, muy paternalista. Mario, usted se Sí, compromete a cambiar y realmente tener en cuenta el consentimiento informado para las próximas intervenciones. Sí, doctor, la verdad sí no sabía, le agradezco mucho. Claro, es el susto, mano. ¿Sí? Pero es más de tipo formativo académico. Estoy acordando en este momento del artículo, creo que el artículo 72, se me escapa ahora y les pido mil disculpas, que habla sobre el tipo de sanciones. Pero es entender ello, no es castigar, ni tampoco es afectar su vida profesional. ¿cómo enseñar sería la palabra? Pedagogía. Pedagogía, sí. Pedagogía, puntualmente. Ahora bien, si el caso es con un componente de dolo impresionante y los magistrados lo consideran que es completamente fuerte, que realmente es un psicólogo que no respetó la integridad física, psicológica, sexual de la persona, lo que sea, otros saberes, otras condiciones, pues hombre, ya el mismo tribunal o los mismos magistrados analizarán si es pertinente o no quitar su licencia de trabajo como de la tarjeta. Pero, repito, la intención puntualmente es, a partir del error, podamos generar un espacio de diálogo para poder mejorar. Ok. Doc, Ujú. en el chat nos hacen alguna pregunta y es ¿qué páginas nos recomiendan para estar actualizados en cuanto a normativa y temáticas? Mira, la página inicial, yo los invito a que ustedes vean la página del Colegio Colombiano de Psicólogos, bien, www.colsip.org.co. Ahí la pestaña que dice tribunales, hay una parte que dice normatividad. Ahí ustedes pueden ver la normatividad que está, digamos, del proceso o que tenemos actualmente en curso. Está la ley de 90, las doctrinas 1, 2 y 3 y otros acuerdos que aparecen ahí en la página. Si usted lee la ley y lee las doctrinas 1, 2 y 3, ya tiene un gran bagaje intelectual para poder aplicar en su trabajo profesional. Ok, Doc, listo. Entonces en Colsip, el apartado ahí de tribunales ya se puede uno Así es, volver a así empapar es, más del tema. así es, así es, Mm, así es. bueno, ¿cómo podemos ir cerrando esto? De pronto algo es importante a tener en cuenta. No sé, se me viene en cuenta el tema a veces de la ciberpsicología, ahorita que estamos muy conectados al internet, como cuáles son estas reflexiones, desafíos, cómo hacemos que nos firmen un consentimiento, no sé, como las diferentes cosas que a veces se puedan tener, digamos, Mira, importantes en esta de área. este concepto de ciberpsicología, justamente ahí en la página donde les digo a ustedes del colegio, en la pestaña de tribunales, normatividad, van a ustedes a encontrar un libro en PDF que fue publicado por Colsip y Ascofabs en su momento sobre lo que es ciberpsicología. Bien, ahí ustedes pueden encontrar toda la información que resulta ser de interés para esa buena práctica. Ahora con el tema de la pandemia, el uso de este medio, por ejemplo, gracias a la pandemia, este tema tan puntual de estar aquí en sincronía, en tiempo real, pues permite generar un vínculo un poco más directo con ustedes o con el espacio que sea, no importa. La psicología también se dejó permear por ello, por la tecnología, y está muy bien, eso es fascinante. Tú eres psicólogo clínico y puedes tener tu paciente en Italia. Genial, sabroso. Pero hay unos mínimos, como lo dice Adela Cortina, hay unos mínimos, una ética de mínimos. Y esa ética de mínimos responde a unas necesidades de tipo un poco más social, un poco más dentro de ese marco, sí, digamos como social, que yo como psicólogo debo conocer. Yo no puedo hacer telepsicología aquí en mi habitación porque aquí hay una cama, hay unos juguetes de la bebé, hay unas cosas de los animales. Es mi consultorio y yo en mi consultorio no puedo tener desorden, por ejemplo. Y cada Secretaría de Salud exige unos mínimos para poder habilitar un consultorio psicológico. En materia de ciberpsicología, también existen unos mínimos para garantizar la confidencialidad, el tema de tratamiento de datos personales, el tema del consentimiento informado y otras características que tú como psicólogo, tú como psicóloga deben conocer. Por eso los invito a ustedes, si desean, claro está, en ese apartado de tribunales, normatividad, ahí está el libro de ciberpsicología, que pueden ustedes tener un poco más de información amplia sobre lo que se debe tener en cuenta para hacer un buen ejercicio profesional. Espera, aquí cuando... Claro.
Bueno, ¿qué más preguntas? No sé si tiene alguien más del chat. Sí, con alguien del chat, no sé. Si alguien tenga, a mí me parece como que me queda sonando como muchas cosas que uno dice, necesita uno ir ajustando en su praxis. Así es, Jennifer Sanabria alza la mano, claro que sí, por así es. favor. Ujú. Muy buenas noches. Hola, Jennifer. Hola, muy buenas noches. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto al consentimiento informado, que me generaste una duda. Un ejemplo, cuando se trabaja en una IPS y digamos los pacientes son multitudes, cambian mensualmente, no son los mismos y demás, y la empresa no tiene estipulado un consentimiento informado por lo mismo, porque son pacientes, digamos, o no, ni siquiera pacientes, sino como una psicoeducación que se les brinda por una primera sesión. ¿Qué se trabaja ahí en ese sentido? ¿También se tiene que hacer consentimiento informado o de otra manera se trabaja? Según entendí de tu pregunta, me Ujú, corriges si me equivoco, independientemente del lugar, la persona, el profesional o donde sea, un mínimo, éticamente hablando, un mínimo es el tema del consentimiento informado. Mínimo. Que no existe un modelo. Pues si es una empresa o es una IPS, pues lo mínimo que debería tener es un modelo. O sea, no entiendo por qué no existe como un formato, ¿sí? O algo que garantice ese primer paso de tipo profesional. Si no existe, pues se puede proponer, pero realmente es una garantía ética, ujú. hasta legal, indudablemente, que antes de iniciar cualquier intervención, la que sea, debe dejar por escrito toda la actividad. O digamos, esa primera fase o ese primer inicio que se llama consentimiento informado. O sea, yo no puedo llegar a vulnerar eso. Yo no puedo decirle a Mario, empecemos y en noviembre, en diciembre paso el consentimiento informado y me lo firma. Oye, fresco, o sea que me cae bien. No, es respeto por él. Si no lo tengo, Mario, permíteme un segundo, voy lo traigo, lo que sea, deme 2 minutos, por favor, lo diligenciamos rápidamente entre usted y yo. Respeto, o sea, le estoy dedicando un tiempo profesional, un trato adecuado a esa persona. Ok, Sí, obvio, o sea, no es una condicionante de quizás, no, es un deber, ok. independiente de lo que sea. Listo, Pero bueno, vale, gracias. a ti, Jennifer, muchas gracias. Así sea que lo atienda uno que 20 minutos, 30 minutos, No, una no única importa, vez es pero es importante, parte de la actividad, ¿cierto? sí, creo Mm, yo. Sí, ok. sí, o sea, creo yo. O sea, si yo, por ejemplo, yo hace poco inicié consulta psicológica, yo en Ujú, calidad de consultante. El sí. psicólogo me dice, hola Alejandro, bueno, en fin, mi nombre es tal persona, ta, 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 ta. Me explicó todo. Se quedó casi la media hora inicial explicándome todo el detalle. Mire, vamos a hacer esto y esto y esto. Mi enfoque es este. Vamos a traer esas consideraciones. Tú tienes por un motivo particular. Vamos a mirarlo cómo lo podemos desarrollar. Me habló del tema del consentimiento informado. Me dijo, vamos a hacer un proceso netamente terapéutico. Yo podré romper el secreto en esas circunstancias. A, B, C, etc. ¿Está de acuerdo? Y sí, señor, estoy de acuerdo. Se tomó el tiempo suficiente dentro de ese espacio dialéctico entre él y yo, me explicó muy bien el procedimiento y yo le dije, como el matrimonio, sí, Ujú. acepto. Sí, sí, Y después de ese acepto, él me dijo, sí. listo, perfecto, voy a empezar aquí a diligenciar su hoja de su búsqueda clínica. Le dije, listo, doctor, empiece, bienvenido sea. Diferente hubiera sido si el hombre empieza, ¿qué Alejandro? ¿Cómo va todo, mi hermano? Bueno, cuénteme, ¿en qué te puedo ayudar? Yo, ¿con quién estoy hablando? ¿Yo a quién le voy a dar mi confianza? ¿Yo a quién le voy a dar información íntima, privada, personal de mi vida? Por eso ante Mm, la pregunta de Jennifer me parece tan valiosísima, porque no es que toque, sino que es un deber, es un respeto por la persona, pienso yo. claro. Y eso me hace pensar que muchas veces hemos sido como salvados, no sé, en nuestras praxis, porque de pronto la gente también por desconocimiento no se ha quejado, no ha dicho cosas, porque si no posiblemente ya hubieran, como dicen, rodado muchas cabezas, Sí, yo porque creo a que sí, veces nosotros también. yo creo Sí. que sí, yo creo que realmente nos falta ser más conscientes, diría yo, de esa responsabilidad que tenemos. Que algunos han salvado, quizás sí, muy posiblemente, obvio, pero para no caer en esas ambigüedades de, uy, casi, uy, pero por poco. No, hermano, usted se puede blindar. ¿Sí? ¿Y cómo se blinda? Con conocimiento. Yo puedo hacer esto.
Mire, algo tan puntual. Mire, les cuento un caso ya para terminar. Ujú. Aquí en Bogotá una vez tuve un caso, bueno, conocí un caso más bien de un psicólogo de una universidad X aquí en Bogotá, que este hombre llevaba muy poco tiempo como egresado, demasiado poco tiempo como egresado. Y el hombre en su desespero, económicamente hablando, bien, en su desespero, pues, ¿cómo lo puedo decir? Incluyó, agregó en su componente terapéutico una teoría o una herramienta o un método más bien que se llama hipnosis. Y empezó a aplicar hipnosis a los pacientes, a los usuarios. Ya muy poco tiempo como egresado. Uno de esos usuarios se quejó. Yo, ¿cómo así este señor me hace hipnosis? Cuando le pregunté, no tiene ni las capacidades ni las competencias para eso. Llevó la queja al colegio, a los tribunales. Un psicólogo practicando hipnosis. Usted sabe muy bien que es un método, una herramienta que amerita una formación desde ámbitos del psicoanálisis muy particular. No todo lo pueden hacer. No todo lo pueden hacer. Entonces, al punto que hoy es el tema de las competencias, también para la pregunta de Jennifer. Si yo soy competente en algo, debo evidenciarlo como tiene que ser. Repito, no nos conformemos con el pregrado, por favor. Es deber nuestro, siempre, 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 estar actualizados en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación, para poder minimizar algún posible riesgo. Y también yo le agregaría es que a veces tenemos trabajos que nos hacen sin querer queriendo como faltar a ciertas prácticas, como lo que tú dices, tener un consentimiento informado y desde ahí también nos tenemos que posicionar, pero yo pensaría, no sé si a veces el afán del dinero y también con tantas personas buscando empleo, colegas, pues terminamos de pronto en una decisión muy sumisa y nuestros códigos quedan, como se dice, guardados en la biblioteca y en la nube, Así pero no quedan en la cotidianidad en lo práctico. Eso es lo que tocaste decir, me hizo recordar también otro caso que tuve como magistrado. Una psicóloga que trabajaba para las fuerzas militares. Pasó un tema muy particular y ella, digamos que bajo la condición de obediencia de tipo contractual, pues hizo caso al comandante en una situación muy particular. Por esa situación tan especial que ella presentó, pues llegó una queja al colegio por una presunta mala práctica. Y ella decía, es que yo le hice caso al comandante. Claro que sí, es tu deber también hacerle caso a tu jefe o a tu director o al que sea, no importa. Y muchas veces dejamos de lado ese componente que se llama responsabilidad profesional. Qué pena con usted, mire, le agradezco mucho la oportunidad, pero si no hacemos A, B, Z, J, yo no hago esto. Ay, no pasa nada, tranquilo. Eso, él ni siquiera se va a dar cuenta. Perfecto, puede que no se dé cuenta. Pero es mi deber como psicólogo hacer esos mínimos. Si no hago esos mínimos, no cuente conmigo. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Es completamente complejo? Sí, es complejo. Pero es preferiblemente poner las cartas claras sobre la mesa y decir, si vamos a hacer eso, hay que tener en cuenta esto, 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 esto. Y si no, no. Trabajar nuestra seguridad personal desde el conocimiento de las leyes. Más que Y seguridad, el respeto por la psicología, sí, por nuestra profesión. ok. No, está interesante este tema, Alejandro, que muchas veces como que obviamos, pero después ya cuando nos llamen por allá, como se dice, al tribunal, ahí sí ya es Que nunca, mano, otro, ojalá, sí, ya se vuelve un que tema nunca, más complejo. sí, ojalá que nunca. Pero lastimosamente el número de quejas ha ido incrementando muy notoriamente. Mm. Sí, el número de quejas ha ido incrementando y eso me parece bien y mal. Bien porque ya la sociedad es un poco más veedora de la calidad profesional de la psicología. Eso está bien. Mal porque me preocupa en qué estamos fallando. Ok, Sí, perfecto. así es. Listo, ¿no? Pues agradecer, doctor Alejandro, y a todos los egresados por esta actualización que nos pone como a decir, como las pilas, Con todo ¿sí? gusto. Digamos, las pilas en el sentido de actualizarnos en las leyes, ya le doy la palabra a Carolina,
en el tema de actualizarnos constantemente en todo para que nosotros podamos hacer, y hasta en la academia, posiblemente lo que tú dices, desde que ingresamos como todo este carácter y componente ético frente a nuestras buenas prácticas, que pues nosotros estamos haciendo unas intervenciones bien importantes, Así ¿sí? es. Y nos pueden demandar como no, porque yo fui a psicología, el psicólogo como que nos ayudó fue a separarnos en vez de juntarnos, fue práctico de nuestro divorcio y no manejó la confidencialidad. Después de decir, uno se imagina, oiga, toda esa responsabilidad de mis hijos tuvieron estas secuelas y yo me dando cuenta, yo me separé, fue por culpa del psicólogo más que por realmente mi decisión y mucho, y hay, mejor dicho, me imagino miles de cosas que uno a veces hace en la cotidianidad que de pronto las personas pueden llegar a decir, oiga, realmente me siento que algo está sucediendo y algo. Entonces tenemos mucha responsabilidad al trabajar con Total. personas. Decana, Carolina Cañón, claro que sí, te cedo la palabra. Bueno, muy buenas noches para todos, un gusto saludarlos, me excuso si hay mucho ruido de fondo, quiero darle un saludo muy especial al doctor Alejandro, agradecerle pues que nos haya dispuesto este tiempo a esta hora, ya hora de descanso, de familia, muchísimas gracias en nombre de toda la Facultad de Psicología y de la Universidad Santo Tomás Seccional Villavicencio. Agradecerle a Mario por su disposición, por direccionar este conversatorio que ha sido muy interesante, y a Diana, desde luego, como coordinadora de egresados. Muchas gracias a todos los que asistieron. Yo he estado muy atenta en medio de múltiples actividades con las que debo responder, he estado muy atenta de este escenario y de verdad creo que quedan muchas preguntas por resolver. Y esperamos poder contar con usted en otros escenarios que vienen ahorita en el marco de la conmemoración del Día del Psicólogo. Realizaremos diferentes eventos y qué interesante poder contar nuevamente con su presencia si nos recibe esta invitación. Porque sin duda no solamente para nuestros egresados, sino para nuestros estudiantes que están en estos momentos cursando sus estudios, será importante conocer toda esta información tan valiosa, especialmente porque nos han vendido un colegio como nos han vendido la religión, un colegio castigador, un colegio que sanciona, que restringe. Entonces, yo lo escuchaba y a mí sí me formaron así, con la idea del colegio que me iba a sancionar y por cualquier cosa que hiciera. Como lo hacen los abuelos a veces con Dios, ¿no? Si haces tal cosa, Dios te castiga. Y veo que lo que tenemos que entender nosotros como psicólogos ya de muchos años de experiencia, pero también nuestros egresados, recién egresados, es entender que el colegio es ese ente que también nos asesora, que nos acompaña, que nos puede orientar al inicio de un proyecto, por ejemplo, la creación de nuestros consultorios, nos pueden direccionar, nos pueden ser esos aliados, ese respaldo para una muy buena práctica. Y claramente entender que nuestro ejercicio no es un ejercicio que podamos vulgarizar, como se dice, es decir, de nosotros depende que la psicología cada vez sea más respetada y más valorada como lo hemos logrado durante tantos años. Y es precisamente del hacer buenas prácticas y de ser rigurosos con ellas. Algunos de nuestros estudiantes, a mí hace unos años me decía un padre de familia, doctora, es que le quiero regalar de grado a mi hija su consultorio, entonces lo vamos a poner en el garaje de la casa, hay una oficinita y le voy a poner su consultorio. Entonces a mí me parecía muy bonito este papá, pero yo le decía, bueno, antes de poner este consultorio, no es simplemente ponerle el moñito y ya, sino que esto implica bastantes cosas. Y una cosa muy especial, creo yo, y es también el de continuar formándonos, sin no hacer clínica recién graduados, porque creo que eso es muy delicado, como sucede en muchos casos y que son objetos de quejas, y que precisamente que la gente deje de creer en los psicólogos por esas malas prácticas que a veces tenemos tan pronto nos graduamos, decimos, no, pues yo hago consulta, y realmente es muy delicado. Entonces, creo que es importante que acudamos al colegio como ese aliado, como ese asesor, que podamos consultar la normatividad y no entenderlo como un ente castigador, y evitar claramente que por el ejercicio de esas malas prácticas resultemos en un escenario en donde podemos ser sancionados.
Y existen muchas cosas, porque, perdónenme que me extienda, pero hace un momento lo escuchaba a usted decir que solamente había un caso en el que retiraron la tarjeta profesional y por 3 años. Y hubo un caso, entonces ahí es donde se da mala la información, porque hubo un caso en Bogotá muy sonado en medios de comunicación y todo, de una psicóloga de un colegio que junto con la rectora del colegio, digamos que hubo un tema allí de un muchacho, un joven que se suicidó y culpabilizaba un poco a estas personas y por su orientación sexual había recibido bullying. Y una de las cosas que se dice es que estas personas tuvieron que pagar cárcel, pero que además no pudieron volver a ejercer. Y esto ya no solamente por orden del colegio, sino por un juez de la República que sancionó. Yo lo escuchaba y yo me ponía a pensar, ¿será que sí fue acierto como nos lo plantearon desde las noticias? ¿O cómo sería realmente este caso? Porque pues esto también nos invita a ver cómo nosotros tenemos que dejar nuestras creencias, nuestro sistema de creencias en la puerta de entrada a nuestro consultorio y trabajar con las creencias de nuestros consultantes y tener mucho cuidado y mucha precaución con este tipo de cosas o de naturalizar muchas cosas y perder ese respeto por nuestros pacientes. Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias. Yo quedo encantada con este conversatorio muy interesante. Le agradezco y cuente con que lo seguiremos molestando. Y bastante, doctor. Es con todo gusto también para mí por la invitación. Y fíjate, me veo que algo importante que tú acabaste de mencionar es el tema de quitar esa imagen de la Santa Inquisición, ¿bien? Y es ver al colegio como ese órgano, ese ente gremial de nuestra disciplina a nivel nacional, que está la capacidad para orientar, para brindar asesoría, para decir, pilas con esto, ojo con esto, tenga en cuenta esto, ¿bien? Y algo que normalmente nosotros al interior de los tribunales hacemos a nivel nacional es, por ejemplo, brindar capacitación sobre asuntos éticos. Mira, algo importante para poder anotar acá. El año pasado, dentro de las visitas que hice en Colombia, hice una visita al sur de Colombia y me dio una sorpresa tan bonita, no preocupante, para mí bonita, porque me permitió aportarle para ellos. Eran psicólogos ya en ejercicio con muchos tiempos, con muchos años de experiencia, pero no conocían unos mínimos, como le decía a María hace un momento, en su función pública de su responsabilidad profesional. Cuando se les expliqué a ellos la normatividad, lo que deben tener en cuenta, ojo con esto, pilas con esa situación, en fin, digamos un abanico de elementos. Una de ellas, al terminar la jornada, va a ser que me dice, doctor Jiménez, muchas gracias, es la primera vez que viene un director a esa región. Yo le dije, pues genial, súper bien, sabroso. Y es que nosotros como magistrados, nosotros como tribunales, tenemos la posibilidad de poder acceder al público justamente para poder prevenir. Si fuera tan inquisitivo como tú dices, déjame decirte que ni siquiera ese espacio existiría. Usted verá qué hace, chao, adiós. Me fui. No, al contrario, brindemos la posibilidad para que los estudiantes, docentes, egresados tengan la posibilidad, bien, para poder conocer adecuadamente la situación de ese componente marco normativo y deontológico, puntual, con el fin de que, repito, de minimizar los posibles riesgos. Pero es verdad, es quitar esa imagen de la Santa Inquisición que tienen los tribunales. No, es más formativo. Muy bien. Listo, a todos. Yo pienso que fue un mejor dicho, quedamos con muchos temas más para tocar y Claro que sí. conversar. Oigan, muchas gracias, doctor Alejandro, a Carolina, a Diana y a todos los egresados por este ejercicio tan interesante y enriquecedor de mucho aprendizaje. Con todo gusto. Claro que sí. Entonces, feliz miércoles, feliz noche. Decana, doctor Alejandro, muchísimas gracias de parte de la oficina de graduados de la Universidad Santo Tomás Seccional Villavicencio. A los que nos acompañaron hasta el final de esta charla, igualmente mil gracias y nos vemos en 15 días con otro taller del programa de psicología. Entonces, estaremos subiéndoles la información. Nos vemos. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Usted, muchas gracias, ¿viste? Feliz noche. Que estén bien. Chao. Gracias. Chao. Feliz noche para todos. Mil gracias. Chao.